en Estados Unidos. Si en la literatura mexicana siguen diciendo demencia, está bien. En la literatura americana ya no, porque en la literatura americana ya es, ¿qué? Trastorno neurocognitivo, deterioro cognitivo. Sin embargo, en México, Europa y el resto del mundo son sinónimos. Si ustedes leen literatura médica y ven cognitive impairment, es lo mismo que demencia. Si aquí leen deterioro cognitivo o demencia, es lo mismo, pero lo correcto en México es los dos. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Eso sería el mayor cambio del DSM, 4 al 5, ¿de acuerdo? Y sí es importante decirlo. Entonces se llaman trastornos neurocognitivos, ¿sí? Uno es el delirium, que ya hablamos del delirium, ¿sí? Otro sería el menor y el mayor. Antes era deterioro cognitivo leve y demencia. En Estados Unidos ya es deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo mayor. ¿Sí? El deterioro cognitivo mayor es igual a demencia. Y el DSL es deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve tiene su proceso diagnóstico, no estamos hablando de él ahorita. Son pacientes que todavía no tienen criterios clínicos de demencia, pero que su memoria no es normal, que están en la zona gris. Ya se pueden clasificar, se llaman deterioro cognitivo leve amnésico, de un dominio o de múltiples dominios. No nos vamos a parar ahí, pero también Petersen da los criterios diagnósticos hace más de 10, 15 años de esto, y también ya es clasificado dentro del DSM, de los criterios NIA, pero no de los del CI, ¿qué? Y CC10, bueno, pero los del CI10 todavía no los clasifica, pero en el resto del mundo sí, ¿de acuerdo? Bueno, el DSM-5 nos dice que hay trastornos neurocognitivos o demencias. Por todas estas, fíjense cómo son los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les serviría el DSM-5? Les serviría mucho para poder tener un diagnóstico diferencial de las demencias. Ahí tienen Alzheimer, vascular, frontotemporal, traumatismo craneoencefálico, Lewy, Parkinson, VIH, sustancias, Huntington, enfermedad priónica, que es la encefalopatía espongiforme, Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Otra condición médica, ¿sí? O un no clasificado. Entonces, aquí tienen todo el diagnóstico diferencial y cada uno de ellos tiene sus criterios diagnósticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ya ellos hablan de un tronco común que es el deterioro cognitivo. Cuando en el CIE-10, cada uno de ellos no tiene un tronco común. ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, espero que sí. Y luego vienen estos criterios NICS-ADA. Estos criterios NICS-ADA no voy a parar aquí porque ya no existen. Estos criterios junto con los americanos se vuelven los criterios NIA. Y eso que esto es de hace 4 años y ya no existen esos criterios, pero bueno. Dubó, es que esta plática es para internistas, pero no importa, ¿va? No importa que no sean internistas, si me entienden más o menos, ¿no? No ponen la cara de Luis Miguel Gutiérrez que está diciendo como que ya, y ya se fueron todos estos, miren. Ya pueden encender ¿cómo se llama? Su cámara para verlos, ¿eh? Pero bueno, a los que me quieran ver. Los criterios, Dubó fue el que revisó los criterios DSM-4, texto revisado para crear los DSM-5. Dubó es un europeo de los que más saben de demencias. El grupo de Dubó, ¿sí? Creó los criterios de la Escuela Americana para Alzheimer, que ya no existe. Sí, ahora se llama criterios NIA, del National Institute of Aging. ¿Sí? Entonces, Dubó crea una muy buena nomenclatura porque mete biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Dice, no puede haber Alzheimer sin atrofia. ¿Sí? No puede haber demencia vascular sin infarto. Entonces ya mete el biomarcador y los pone aquí. ¿Sí? Y es un test neuropsicológico más un biomarcador. Y es el primero que lo hace. Entonces hace a las demencias un diagnóstico más clínico, pero patológico. Entonces mete
la atrofia del lóbulo temporal como el marcador principal de las demencias. ¿Por qué? Porque la disfunción temporal da la clínica. Tú no puedes tener un temporal normal en una resonancia o un hipocampo normal en una resonancia porque empieza hipocampo y luego temporal y decir que es Alzheimer. Tienes que tener atrofia. ¿Sí? En aquellos pacientes que puedas, tienes que tener biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo se mide la proteína tau. La proteína tau sí es característica fisiopatológica de algunas demencias. Entonces, si no tienes tau hiperfosforilada, que se puede medir, sí, pues es como diciendo, pues tienes diabetes, sí, ¿por qué? Porque estás orinando mucho. No, dime que tengo diabetes, pues ya te tomas, pues sí tengo diabetes, ¿no? Entonces ya crea esto, ¿de acuerdo? Ok, entonces vemos las alteraciones en la neuroimagen por PET. El PET en Aguascalientes no hay. El PET más cercano de aquí está en Guadalajara. De hecho, lo pagan aquí en Chopo. Chopo paga el ETN. Van a Guadalajara y sale más caro pagarlo aquí que en Guadalajara. ¿Sí? Se van a Guadalajara PET. Pero ya aquí no hay PET. Y el PET tiene un radioligando. ¿Qué es un radioligando? ¿Qué es el PET? ¿Y qué hace? Tengo 5 años. Tengo 5 años. Dime, ¿qué mide? La glucosa. ¿Sí? Mide la glucosa, es el PET. ¿Ok? Mide el metabolismo de glucosa. ¿Okay? Entonces, se le pone un radioligando. Un radioligando es una sustancia que capta el aparato. ¿Sí? Y se fija en la placa amiloidea. Entonces, hay PET amiloide. ¿De acuerdo? Ok. Y se pueden ver ya mutaciones para las Alzheimer familiar. Ok. Ahí están los criterios de Dubó. Dubó lo padre que hace es que hace paciente asintomático que tiene riesgo, paciente presintomático, paciente con Alzheimer prodrómico y paciente en fase demencial. O sea, investiga al paciente cuando tiene atrofia con carga amiloidea, pero que todavía tiene síntomas. Si yo les hago a todos ustedes una resonancia ahorita y algunos de nosotros tienen atrofia hipocámpica, y si les saco el líquido cefalorraquídeo y ya tiene proteína tau, ya tiene amiloide, todavía no tienen síntomas, pero les va a dar Alzheimer. Están en la fase prodrómica. Entonces, eso para toda la población en general pues, no sirve. Entonces, los criterios de Dubó solamente se usan en investigación clínica. ¿De acuerdo? Pero los tienen que conocer. ¿Por qué se usan en investigación clínica? Porque a todo mundo no le vas a sacar una resonancia, un líquido cefalorraquídeo o un PET por si van a tener Alzheimer. De hecho, en las guías, estos estudios no están en investigación clínica. ¿De acuerdo? Ok. Estos criterios guía, ¿sí? Son los más actuales en Estados Unidos, el National Institute of Aging y la Escuela Americana de Alzheimer. ¿Sí? Son propuestos en el 2011, en el 2015 son aceptados, apenas tienen 6 añitos, ¿sí? Y están muy sencillos. Y lo bueno de estos criterios NIA es que también usan el deterioro cognitivo leve antes de que entre la demencia y piden por lo menos una resonancia. Entonces son un CIE-10 con resonancia. Y ya pues puedes tener los pelos de la burra en la mano y hacer un buen diagnóstico. Entonces tenemos pacientes que posiblemente tengan Alzheimer. ¿Por qué? Porque tienen un proceso fisiopatológico. Pacientes que probablemente lo tengan porque ya hay un daño a nivel de corteza. ¿Sí? O pacientes que ya lo tengan. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos dividir a los pacientes, ¿sí? En pacientes que tienen un deterioro pero que no es Alzheimer, pero que ya tienen algo bioquímico, incluyendo la resonancia, o pacientes que solamente tienen el proceso cognitivo sin que les tengan el biomarcador. Entonces, los pacientes que llegan a su consultorio tienen que pedir el biomarcador a todos. ¿Qué biomarcador les pueden pedir que sea bueno, bonito y barato? Bueno, ¿qué es? Las 3B, bueno, bonito y barato. ¿Qué le pides para un paciente que dice, se me olvidan las cosas? ¿No? No. Lo más barato que puede haber, una tomografía por lo menos. Ya mides atrofia, mides vasculatura, mides demencias secundarias. Ahora, la tomografía es como pedir una selfie. Y ya hay resonancias muy baratas aquí en Aguascalientes. Con 3,000 pesos sacas una resonancia simple de cráneo. Entonces, no hay paciente con deterioro cognitivo que no le tengan que pedir una resonancia. A menos de que tenga 45 prótesis y le manden a resonadores a la pierna volando. Esos no. Pero si no tiene prótesis o contraindicación para resonancia, todos los pacientes tienen que tener resonancia. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen con tantas cosas diagnósticas? Son muy sencillo lo que hay que hacer.
solamente manejen CIE-10 para el diagnóstico, CIE-10, y el DSM-4 para el diagnóstico diferencial. Y ya. Sencillísimo. ¿Sí? Olvídense de Dubó, olvídense de NIA, NINSADA, NINSAIREN, todas las escuelas americanas y europeas, olvídense de ellas. CIE-10 y DSM-5. DSM-5 no es mexicano, pero tiene un buen proceso de diagnóstico diferencial. Y el el CIE-10 les da un buen proceso de diagnóstico para Alzheimer, que es la más común, 6 de cada 10. ¿De acuerdo? Ahí está el DSM-5. Olvídense del NINSADA, olvídense de Dubó, pero siempre traten de pedir biomarcadores. Siempre. No hay en México casi beta-amiloide. Hay en el DF, en Guadalajara no hay en Monterrey. Y no lo tienen que pedir más que en casos que no tengan un diagnóstico, en casos de jóvenes, si tienen alguien de menos de 60 años con un problema de Alzheimer, sí pídanselo y que se vaya a México y se lo saquen, ¿sí? Pero de más de 60 años, con una buena resonancia y su clínica, con eso van a tener. ¡Hey! ¿Quién habla? El CI-11 no ha salido. El CI-11 está a punto de salir. Tienen ya 5 años revisándolo. Dicen que va a salir este año, pero con la pandemia a lo mejor en 10 años sale. Pero el CIE-10 es extraordinario. Es muy fácil. El CIE-10, miren, es como síntoma principal la pérdida de memoria. ¿De acuerdo? Más una de las siguientes: afasia, apraxia, agnosia o disfunción ejecutiva. ¿Sí? Y ya. Está sencillísimo. ¿De acuerdo? Memoria más una de las siguientes: AAA o disfunción ejecutiva. ¿Sale? Ese es el CIE-10. Si ustedes tienen un CIE-10 y aparte pueden hacerle cualquiera de estos, ya tienen el diagnóstico de Alzheimer. Este se lo tienen que hacer a todos. Pérdida neuronal, que es una resonancia. No, muchas veces no pueden hacer beta-amiloide, ¿sí? No pueden hacer ninguna cosa más que atrofia cerebral, pero con eso tienen. ¿De acuerdo, Héctor? ¿De qué te ríes? Héctor, Alejandro, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Explícame esa diapositiva, a ver, Héctor. Ya sé que te la risa. Miren, está muy sencilla. Esto que ven aquí es la fisiopatología de la demencia. Fíjense, fase preclínica. ¿Quién puede identificar la fase preclínica? Dubó. ¿Sí? Entonces, la investigación es importante, sí, pero para nosotros pues, no nos importa, ¿no? Lo que nos importa aquí, fíjense, viene la fisiopatología de taupatía, ¿sí? Y de amiloidopatía, que son estos dos. ¿Sí? Y fíjense, aquí es el tiempo. Cuando empieza la atrofia, o sea, ya hay un daño cerebral objetivo, todavía no empiezan los síntomas. Los síntomas empiezan hasta acá, que es cognición funcional y SPCD es conducta. Entonces, cuando ustedes empiezan a tratar Alzheimer, desgraciadamente ya es demasiado tarde. Ya tienen daño neuronal por tau, depósito de amiloide y atrofia cerebral. Y están tratando los pobres síntomas de acá. ¿Sale? ¿Me explico? Entonces, en el Alzheimer pues vamos perdiendo la carrera, porque nomás es tratamiento sintomático de demencia. Y todavía no podemos tratar esto de acá. O sea, algún día todavía no. Las pruebas complementarias que tienen que hacer es para ver demencias secundarias. Para ver neurosífilis, hipotiroidismo, depresión, déficit de vitaminas como vitamina B12, ácido fólico, anemias, insuficiencia renal, insuficiencias hepáticas, amonio en un paciente que tenga, ¿qué? ¿Por qué el amonio en insuficiencia hepática? ¿Por qué se los ojos chinos? Un tic nervioso. A ver, ¿qué es el amonio en insuficiencia hepática? Encefalopatía por amonio. ¿No han visto ese tema? Bueno, pues los pacientes que tienen cirrosis, ¿sí? Acumulan amonio y hacen una encefalopatía hepática por amonio. ¿Cómo la curan? Lactulosa, por arriba y por abajo.
litros y litros y litros de lactulosa y les dan L-ornitina y L-aspartato. ¿Ya pasaron gastro? Bueno, Luis Miguel, aquí está lo que le va a hacer a un paciente que tenga, sí, un deterioro de la memoria con un Minimental de 20. ¿Sí? Esos son los mínimos exámenes que le tienes que hacer. Exámenes de laboratorio y una tomografía de cráneo, por lo menos. ¿De acuerdo?